Gloria a Dios. Bueno, hermanos, amigos que están sintonizándome, que están mirando este video una vez más, vamos a dar inicio al otro estudio, que es el número 15, el 16. Este es el estudio número 16. Vamos a dar inicio a meditar a la palabra, capítulo 21 de San Mateo. Vamos a empezarlo, pero no sin antes pedirle a Dios que Él nos dirija. Padre bendito Jehová Dios, aquí estoy una vez más como siempre, Señor, dirigiéndome hasta tu trono de la gracia para pedirte, Padre, que en este momento que me dispongo a compartir tu palabra, a enseñar a la gente, a poner esta palabra en el video para que lo escuchen todos aquellos que tú les permitas. Padre, yo me pongo en tus manos y te pido que tú unjas mis labios, que tú hables, Señor. Padre, toca los corazones de todas aquellas personas que estarán mirando este video, para que tu nombre sea glorificado. Te lo suplico, Señor. Úsame, habla a través de mis labios. Te lo pido para gloria de tu nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como les decía, vamos a dar inicio al estudio número 16. Y empezamos con el capítulo 21 de San Mateo. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien les dijera algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Aquí esto que hemos leído está hablando Jesús. Mateo nos está narrando cómo sucedió. Dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé,
al monte de los olivos, dice que envió a 2 discípulos para que fueran a una casa que estaba enfrente a pedir que una asna con su pollino, o sea, una burra y un burrito. Y se los llevaron, le pusieron, se lo arreglaron para que se montara y así entró a Jerusalén. Y dice que toda la gente lo recibía, clamaba, Hosana al Hijo de David. Y a los fariseos religiosos les dio envidia, les dio coraje. ¿Y qué hicieron? Dice que les dio coraje porque veían cómo lo recibían como un rey, tiraban ramas en el camino para que pasaran. Y ellos, dice que Jesús así llegó y llegó hasta donde estaba el templo. Cuando llegó a donde estaba el templo, dice que y vio a aquellos que estaban haciendo negocio en el templo. Tenían sus casas de cambio, sus mesas ahí con dinero para cambiar. Tenían palomas, tenían ganado, lo que sacrificaban, la ofrenda para Dios. Pero era negocio lo que hacían. El que quería ofrecer un sacrificio tenía que ir y comprarlo. Si él no tenía en su casa, tenía que comprarlo y ir y ofrecerlo. Pero allí estaban ellos haciendo negocio y a Jesús le dio coraje. Entonces, ¿qué hizo? Dice que él les tiró todo. Dice que cuando entró, dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban y en el templo, y volcó las mesas, las sillas de los que vendían palomas. Y eso fue lo que les dijo, que la casa, dice, será llamada casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y eso todavía hasta el presente no deja de ser así. Los religiosos así están. Muchos tienen allá sus iglesias y todavía dicen que tenemos el ministerio de los talentos. Y ahí van después del culto y ahora le tocó el talento a la hermana fulana. Y el talento es que agarran, hacen comida y se las venden a la misma iglesia. Y ese dinero va para el dinero que se le da al pastor. Y eso lo tienen siempre. ¿No están haciendo lo mismo que estos? ¿No están haciendo negocio vendiéndoles la comida a aquellos mismos de la misma iglesia? ¿A quienes les vendían las palomas y los cambistas? ¿No eran a los judíos que iban a ofrecer el sacrificio allá al templo? Cuando tú vas al templo llevas tu sacrificio, tu ofrenda de alabanza. Y allá te venden eso porque es un talento. Eso es lo que hace la religión, puro negocio. Hay iglesias grandes que sacan un dineral, y de todas las religiones, de todas las religiones hacen eso. Les piden. Por ejemplo, los testigos de Jehová, esos no les piden, esos les dan el material, los libros y las atalayas, el despertar, y ellos lo pagan. Y ya ellos tienen que venderlo para sacar su dinero. Y si no lo venden es problema de ellos, pero ellos tienen que pagar. Entonces es lo mismo, los están obligando, están haciendo negocio con ellos. La iglesia la han usado para negocio la mayoría de los hijos del diablo. Y piensan que esa es la iglesia de Jesucristo. Déjame decirte que esa no es la iglesia. Esas son sinagogas de Satanás, porque ahí está la maldad. Eso dijo Jesús. Allá en las 7 iglesias de Asia les dijo: yo conozco tus obras y dónde moras. Dice: en la sinagoga de Satanás. Entonces uno tiene que ver dónde estás, en dónde te congregas, quién es el que te está instruyendo. Dice que aquí que Jesús les dijo a estas personas:
de que estaban en el templo, les aventó todo y les dijo: escrito está, mi casa será casa de oración llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y como les digo, donde quiera todavía existen estos, pero en la iglesia de Jesucristo no es así. Ahí vas a edificarte, a glorificar a Dios, a ser bendecido por Dios, no a que te saquen, a que hagan negocio contigo. Y sigue diciendo, habla de estos ciegos que fueron, ¿verdad? Y los sanó. Dice que sanó a cojos, ciegos y los sanó. Y los principales sacerdotes, viendo las maravillas que hacía, dice, y a los muchachos clamaban en el templo diciendo: Hosana al hijo de David. Se indignaron, o sea, se enojaron porque oían que estaban cantando Hosana al hijo de David. A Jesús lo estaban proclamando como el hijo de David. De hecho lo es. Y ahí les dio coraje a ellos, se indignaron y le dijeron: ¿oyeron lo que estos dicen? Y Jesús les dice: sí, que ustedes nunca leyeron, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Eso les dijo a ellos. Entonces dice que los dejó y salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. O sea, les cayó la boca y agarró y se fue de ahí, de ese lugar donde había estado. Seguimos. Se fue a Betania, allá estuvo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. O sea, de Betania venía otra vez a Jerusalén, volvía a la ciudad, y dice que en el camino tuvo hambre. Recuérdense que no venía en camión, no había tienditas, no había nada de eso, no había oxxos. Entonces dice que tenía hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo, que si tuvieren fe y no dudaren, no solo harían esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieren en oración creyendo, lo recibirán. Jesús nos da una buena enseñanza aquí, como se las dio a sus discípulos que iban con él. Dice que Jesús tenía hambre y cuando miró la higuera, se acercó al camino y fue a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. La miró la higuera con hojas. ¿Cómo se miraría la higuera? Bien bonita, verde, con hojas. Pero dice que Jesús llegó a buscar fruto y no encontró. ¿Y qué le dijo? La maldijo. Dice, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué nos quiere decir a nosotros con esto? ¿Qué enseñanza nos da? Bueno, la enseñanza que vemos aquí es que nosotros debemos de llevar siempre fruto. Nosotros debemos de llevar siempre fruto. ¿Por qué? Porque para eso nos llamó Dios. Dice que en eso glorificamos al Dios el Padre, en que llevemos mucho fruto. Esta higuera no llevaba fruto, solamente se veía bonita. Así hay muchas personas, cristianos, que procuran verse bien, las apariencias, pero no llevan fruto, que hablan bonito, pero no convencen a nadie. Entonces, no llevan fruto. Así hay iglesias que tienen toda su estructura bonita, unos templos hermosos, sus grandes pantallas, pura computadora, tecnología, donde la gente ya no necesita llevar ni Biblia porque allá se la están pasando. O sea, está bonito, pero no llevan fruto. Pregúntales cuántas iglesias tienen, cuánta gente están ayudando para que sigan predicando el evangelio. No, siguen ellos engrandeciendo más sus templos,
queriendo que les llegue más gente porque más dinero les entra. Y no es así. Esos no llevan fruto y por lo tanto les va a pasar lo mismo que a esa higuera. Se van a secar. Están bajo esa maldición. Nunca jamás nazca de ti fruto, le dijo a esta higuera, y esa gente también nunca van a poder llevar fruto. ¿Por qué? Porque su Dios es ellos mismos, el dinero. Entonces dice que los discípulos se sorprendieron de que se secó la higuera, y Jesús les dijo de que si se sorprendían de eso, de cierto les digo que si ustedes tienen fe y no dudaren, no tan solamente harían lo de la higuera, sino si a este monte le dijeran muévete y aviéntate para allá, dice, aviéntate al mar, sería hecho. Y todo, miren lo que dice el verso 22, y todo lo que pidieren en oración creyendo, lo recibirán. Pero si no oran, si la oración es de 5 minutos, ¿qué esperanzas que se pasen unas 2 horas orando? ¿Cómo van a tener esa fe? ¿Cómo van a poder tener ellos esa fe si no escudriñan la palabra? Si no oran para que Dios les atienda y les dé lo que necesiten. Por eso dice aquí el verso 22, y todo lo que pidieren en oración creyendo, lo recibirán. Hay mucha gente que pide en oración pero nunca lo cree. Y si no lo crees, no se va a hacer hecho. Seguimos, verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. No es que no sabían, es que no querían someterse a la enseñanza de Jesús. No es que no sabían. Y así hay muchos. Hay muchas denominaciones que saben, pero no se quieren someter. Viene a mi mente un pastor allá en California, líder de un movimiento religioso. Yo hablé con él cuando me di cuenta de tantos errores. Yo iba a su iglesia, allá en Riverside. Yo iba con mi familia. Cuando yo salía para México a predicar, mi familia se congregaba. Pero como yo instruía a mi familia en mi casa, cuando había algo extraño, luego me mencionaban, me lo hacían saber. O a veces que yo iba y la enseñanza ya había cosas que no estaban de acuerdo al 100% a la palabra. Entonces yo lo fui guardando hasta que llegó el momento en que tuve que hablar con este hombre. Y le hice ver que estaba mal. Tardamos unas horas hablando. Pura Biblia. Él me alegaba y yo con la Biblia le decía, es esto, es esto. Al último me dijo, lo admiro, de verdad, porque no he visto una persona tan hábil para enseñar la escritura, como lo ha hecho conmigo. Pero déjeme decirle que yo soy líder, soy el líder, el presidente de la directiva. Y como presidente de la directiva, no puedo hacer cambios. Le dije, entonces ya es diferente. Una cosa es que no lo sepa y otra cosa es que no lo quiera hacer porque el qué dirán. Y desde ese día dejamos de tener esa relación, esa amistad, y me salí. ¿Por qué? Porque tú no puedes. Dice la escritura, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. ¿Por qué crees que ando solo yo? Como dicen, no, es que es el llanero solitario. No puedes andar solo. ¿Cómo no?
¿Cómo no vas a andar solo? Es mejor que estés solo a que estés mal acompañado. ¿Cómo vas a andar con otro si no están de acuerdo? Y ese personaje sabía, quedó convencido, pero soy presidente de la directiva y no puedo hacer cambios. Tengo que estar así. Y bueno, hasta la fecha así siguen. Pero Dios nos llamó para ser libres, no para ser esclavos de hombres. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando te formas parte de la iglesia de Jesucristo, eres miembro de la iglesia de Jesucristo. No eres esclavo del pastor Pedro, no, eres un siervo de Dios. El pastor Pedro te va a ayudar a crecer en tu conocimiento, en tu espiritualidad, nada más. Y si estás bien, te va a dar honor, como dice la escritura, honor a quien honor merece. Pero si estás mal, te va a instruir, te va a reprender en amor. Entonces aquí vemos precisamente lo que dice aquí acerca de lo que Jesús estaba hablando. Donde Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora vamos a leer en el verso 28, es otro punto. Capítulo 28 dice: pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Aquí Jesús les habló fuerte. Hablaba de 2 hombres, les puso ese ejemplo de un hombre que mandó a 2 hijos a su viña. Uno le dijo que iba y no fue, y el otro que no fue, que le dijo que no iba a ir, si fue. ¿Y qué dice? Que el que fue el que hizo la voluntad del Padre, no el que le dijo que sí iba, sino el que fue verdaderamente. Entonces Dios se complace en aquellos que obedecen su palabra, no los que dicen. Y por eso les dijo: los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Y así yo les digo hoy: los más pobres, los más humildes son los que verdaderamente van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque le creen a la palabra, porque se esfuerzan por obedecer la palabra. Ya les decía yo allá de aquellas multitudes, cómo están juntando sus ofrendas, sus diezmos, cómo desde septiembre hasta ahorita ya son más de 15,000 personas nomás en Plan de Ayutla, y ya tienen un templo grandísimo. No han entrado al templo, están esperando a que yo vaya para bautizarlos, para dedicar el templo a Dios. Están allá y se reúnen toda esa multitud. Imagínense, casi 15,000 personas alrededor del templo, en la plaza. Es muchísimo. Yo nomás de imaginarme cómo están. Y me mandan textos que desean con ansias conocerme. Dios les ha hecho muchos milagros. Y incluso me han dicho ahí en textos que soy yo. Y yo les digo: no, yo no soy, yo no hago milagros. Los milagros los hace Dios. Yo solamente oro por ellos y Dios me escucha y Él es el que hace la obra. Pero ellos no lo entienden. Ha habido mensajes que, como no tienen internet, hay textos que no les llegan. Alguno que otro les va llegando por la misericordia de Dios que se los lleva. Pero están esperando. Pero lo que me admiro es que están más fieles estos que apenas hace de septiembre para acá, que miles de gentes que conozco en diferentes países, en diferentes estados, que conozco, que llevan años y no dan ni su diezmo.
ni su ofrenda. Son religiosos y se ofenden porque les digas la verdad. Oh, se ofenden, cuidado. Entonces, ahí podemos ver lo que está diciendo Jesús. Acá se ofendieron estos por los niños, los que le cantaban, reconocían a Jesús como el hijo de David. Aquí estamos viendo cómo les dijo de que las rameras y los publicanos le creyeron a Juan. Ellos no le creían a Jesús. Por eso es que hay mayor condenación. Seguimos. Esta que vamos a leer está tremendo. Dice: oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malvados destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leyeron en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenía por profeta. Ok, vamos a meditar esto, espero que dé tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esta parábola de el hombre, hubo un hombre, dice, padre de familia, oigan, ¿no? El cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, literalmente lo que entendemos, que un hombre que tenía familia, ¿verdad?, que plantó una viña. ¿Qué es una viña? Una huerta grande de uvas. Esa es una viña. Tenía una viña, o sea, un viñedo. A una sola planta se le conoce como vid. Viña es una huerta o un viñedo. Entonces dice que este hombre plantó una viña, la cercó de vallado, o sea, la cercó de vallado. Ese vallado quiere decir protección, para que no le causaran daño. Cavó en ella un lagar, o sea, entre esa viña, entre esa tierra, en esa propiedad, en esa que tenía, dice que cavó un lagar. ¿Qué es un lagar? El lagar es el lugar donde echaban todas las uvas y eran quebrantadas
para soltar el jugo y hacer el vino y producir el gozo en las personas, porque el vino produce gozo, pero el vino puro. Entonces aquí vemos cómo ese hombre plantó su viña, le puso el vallado y cavó ese lagar, o sea, ese lugar donde iban a quebrantarse las uvas. Edificó una torre y la arrendó, o sea que se las dejó a unas personas para que pagaran renta, a unos labradores, y se fue lejos. ¿Saben a qué se está refiriendo? El padre de familia se refiere a Dios. La viña se refiere al pueblo de Dios. La cercó de vallado, que puso el ángel de Jehová para cuidarlos. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que les dio el poder del Espíritu Santo para cuidarnos. La cercó de vallado, o sea, la protegió. Los ángeles están al servicio de los hombres, de los siervos de Dios. Son espíritus ministradores para ministrarnos a nosotros, los ángeles. Dice que él la cercó de vallado. Se está refiriendo a su iglesia. En aquel tiempo era su pueblo, ahora es la iglesia. Cavó en ella un lagar. Ya les mencionaba yo, el lagar es el lugar donde se echan las uvas y se quebrantan para sacar el jugo y producir gozo. El lagar es el templo donde se congrega la iglesia, donde escucha la palabra de Dios, la palabra lo quebranta, y entonces al quebrantarlo es cuando trae gozo a su alma, es cuando es glorificado Dios. Ese lagar representa el lugar santísimo, o sea, al frente donde está el púlpito, donde te presentas, te vas y te arrodillas al altar que le nombran. Eso representa ese lagar donde pasas y eres quebrantado, porque cuando sales con mucho gozo, porque la uva somos nosotros, y lo que sale de uva, ese es el vino, es el que nos produce el gozo. La palabra de Dios nos produce el gozo. Y dice, edificó una torre. Pero ahí donde dice del lagar, también dice que Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Mientras tú no seas quebrantado, no vas a poder ser un odre nuevo. Cuando te quebranta, ¿qué hace el alfarero? Quebranta la vasija que está haciendo y la vuelve a formar. Entonces cuando estás aquí, las uvas van al lagar y ahí son quebrantadas y luego producen ese gozo. Y entonces ya son nuevos, y es donde Dios pone ese vino nuevo en los odres nuevos, no en odres viejos. Mientras tú no pases a ser quebrantado, sigue siendo odre viejo. Y aquí dice que edificó una torre y la rentó. Edificó una torre, representa el templo, y la arrendó a otros labradores y se fue lejos. La arrendó. O sea que las personas que están en esa viña, en esa propiedad, tienen que pagar una renta. Así como aquí pagas al IRS aquí en Estados Unidos, en México pagan a Hacienda, o recaudación de rentas también le nombran. Entonces son los impuestos. Aquí dice que la arrendó. Por eso Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí está hablando de los diezmos y ofrendas, y muchos no lo entienden, o aunque lo entiendan, lo quieren ignorar voluntariamente porque no les conviene. Y la arrendó a labradores y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Cuando llegó el tiempo de que tenían que pagar, tenían que dar sus diezmos, dice que no los dieron. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Dios envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Los siervos representan a los pastores que Dios llamó. Esos son los siervos que nos envía a su viña, aquellos que la arrendaron, para que den lo que tienen que dar por la renta. Porque el siervo es el que va a dar cuentas. El siervo va a llegar a recibir lo que es de Dios. A eso lo envió Dios. Es el pastor que tiene que agarrar ese diezmo. A eso se está refiriendo. Dice que los labradores tomándolo, dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiera esos frutos, mas los labradores tomándolos a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. O sea que no les dieron nada y los corrieron. Y envió de nuevo a otros siervos más que los primeros y les hicieron lo mismo. Se está refiriendo a los profetas antes de Jesucristo, cómo los mataban, cómo dice que todos los siervos, los del pueblo, era el pueblo de Dios, y el representante, el que tenía que llevar el control de todo eso, eran los sacerdotes. ¿Por qué? Dice que a la tribu de Leví, de ahí se le dio que todos los demás tenían que dar parte, tenían que llevar diezmos y ofrendas para los que estaban al servicio del templo. Y eso no ha cambiado, sigue siendo en estos tiempos, porque no hay ninguno que sea soldado a sus propias expensas, dice la palabra. Que aunque en mi caso, por ejemplo, yo uso lo de nosotros, de la familia, y glorificamos a Dios, lo hacemos con gusto. Y también los diezmos que nos dan personas que me conocen. Les decía a ese primo allá en Cuernavaca, llego y si tardo 2-3 meses, llego y ahí está, junta su diezmo y me lo da. Pero eso se lo dan a Dios, no a mí. Entonces aquí vemos eso, que Dios no ha cambiado. Antes de Jesús estaba el pueblo aquel, y luego dice que envió a su hijo a cobrar a su hijo lo mandó. Dice, tendrán respeto de mi hijo. ¿Qué hicieron los labradores? Lo mataron, lo crucificaron. Y dice, apoderaron y tomé, en el verso 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron a Jesús. Y les dice Jesús, la parábola, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos mismos entendieron, le dijeron, no, pues los va a matar, los va a destruir sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo, porque ellos entendían que eso era literal, nada más, pero se los estaba hablando refiriéndose a lo espiritual, se estaba refiriendo a ellos. Ellos eran los labradores malvados que no querían pagar su diezmo, no querían dar su ofrenda, llevaban lo peor, llevaban los animales enfermos, llevaban lo peor, así como hoy en día. La gente llega allá a la iglesia y pasan a dar la ofrenda y llevan su dólar, sus $5. Sigue siendo igual, dan lo que les sobra, no dan como la viuda aquella que dio todo lo que tenía. Entonces aquí vemos cómo Jesús les habla acerca de, dice, nunca leyeron la escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuando habla esto aquí de la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, se refiere a Jesucristo. En Hechos capítulo 4, versos 12,
Ahí lo dice bien claro. ¿Quién es esa piedra? En Hechos 4, versos 12, dice, versos 11 y 12. Y este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es la piedra que desecharon los edificadores. Los edificadores era el pueblo judío. Jesús era la piedra que ellos desecharon. Edificaron sin la piedra del ángulo. Y edificar sin piedra del ángulo se les va a caer todo abajo. Entonces, luego dice, y les dice el verso 43, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí está hablando ya de los gentiles, que el reino de los cielos les fue quitado a ellos, será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso es para la iglesia cristiana. Pero si tampoco estás produciendo los frutos, si tampoco estás pagando el arrendamiento, déjame decirte que también te va a pasar lo mismo que les pasó a aquellos. La diferencia es que aquellos como judíos tienen la promesa por medio de Abraham, pero los gentiles no tenemos más promesa que la de Jesucristo. Y si no atendemos al mandato de Jesucristo, estamos perdidos. De modo que qué importante es que obedezcamos la palabra en todo. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Mas el que no, dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. O sea que si caes sobre la piedra que es Jesús, vas a ser quebrantado. Pero si la piedra que es Jesús cae sobre ti, te va a desmenuzar. Eso nos enseña a que nosotros debemos de caer siempre a la piedra que es Jesús, para quebrantarnos y podamos ser renovados, así como la vasija en las manos del alfarero. Dice el verso 45, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenían por profeta. Aquí vemos entonces cómo es que Jesús es la piedra del ángulo. Aquí vemos cómo Jesús habla acerca de esa viña que le arrendó a los labradores antes de Cristo, pero que no se sometieron, que fueron malos, que no se sometieron a la palabra. Entonces les quitó el reino y se la arrendó a otros. Esa es la iglesia cristiana, somos nosotros. Pero si tampoco pagamos la renta, también nos va a ser quitado ese privilegio, ese de entrar al reino de Dios. Ya lo dice allá Malaquías bien claro. Al pueblo de Israel tiene la promesa, pero nosotros solamente la promesa de Jesús. Esa es la promesa que tenemos, la promesa de Jesús de que nos puede llevar a la vida eterna. Es una bendición poder compartir la palabra, entenderla, escucharla. Esta parábola nos enseña mucho. Hay de aquellos que ignoren esto, porque esos labradores son esos labradores malvados que no quieren pagar la renta por estar
en la viña. Yo de todo mi corazón deseo que ustedes sean bendecidos. Esta palabra Dios me la pone para explicártela. Trato de explicar lo mejor posible. Pero si hay algo que no entiendas, si hay algo que no estés bien de acuerdo, tengas alguna duda, mira, soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Yo te invito a que me contactes y con gusto te puedo enseñar, instruir las dudas que tú tengas. Para mí es un privilegio servirte. Llámame y con gusto te atenderé. Mi teléfono es área 210-831-1199 y mi correo electrónico, ahí lo vas a ver en la pantalla. Y llámame y con gusto estaré para bendecirte, ser de bendición. Hasta aquí llegamos con este estudio. Terminamos el capítulo 21 de Mateo. Fue el estudio número 16. Te doy las gracias por haberme sintonizado, por estar mirando este video y recibe la bendición. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.